Buenas, vamos a dar el segundo repaso, en este caso sobre el tema polinomios de Taylor. Tengan en cuenta este dato. En las clases anteriores a este tema, vimos el uso de la derivada como aproximación de la función mediante la recta tangente y como indicadora de su comportamiento. En este tema vamos a ver cómo las derivadas de órdenes superiores pueden mejorar estos usos. Recuerden que el análisis completo de una función puede resultar un trabajo difícil. Una forma de abordar este problema es aproximar la función por una más sencilla. En este caso vamos a aproximar funciones utilizando polinomios. La aproximación se hace cerca de un valor concreto y solo sirve para valores cercanos. A medida que nos alejamos, la aproximación se vuelve menos confiable. En la figura justamente vemos distintos gráficos en colores de polinomios de diferentes grados como aproximación a la función seno de x cerca del origen. Una definición usada cuando se manejan derivadas de órdenes superiores es la siguiente. Se dice que una función es de clase C1 en A si es derivable en el punto y su derivada es continua en el punto. En general se dice que es de clase Cn si admite derivadas hasta orden n y son todas continuas. Si admite derivadas de cualquier orden y todas son continuas, se dice que es de clase infinito. Por ejemplo, los polinomios son de clase infinito en R. Llamamos polinomio de Taylor de orden n generado por la función f en el punto x igual a la siguiente expresión: f evaluada en a más la derivada primera de f evaluada en a sobre 1 factorial todo por x menos a más la derivada segunda de f evaluada en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado y así hasta la derivada enésima de f evaluada en a sobre n factorial por x menos a a la n. Esta expresión se puede reducir como la sumatoria desde k igual a 0 hasta k igual a n de la derivada késima de f evaluada en a sobre k factorial por x menos a la k. Recuerden que n factorial es simplemente el producto de n por n menos 1 por n menos 2 y así hasta llegar a 3 por 2 por 1. En particular, los polinomios de Taylor calculados en el punto a igual a 0 tienen el nombre específico de polinomios de Maclaurin. Veamos este ejemplo. Si queremos calcular el polinomio de Taylor de orden 4 de la función x cuadrado en el punto a igual a 2, evaluamos la función f en 2 y vale 4, calculamos la derivada primera de f dándonos 2x y la evaluamos en 2 da 4, calculamos la derivada segunda de x dándonos 2 evaluada en cualquier punto vale 2, la derivada tercera y cuarta valen 0, por lo tanto evaluada en cualquier punto da 0. Haciendo cuentas, como era de esperar, el polinomio de Taylor de orden 4 generado por f en el punto a igual a 2 vale simplemente x cuadrado. Observen que el polinomio de Taylor de orden n de un polinomio de grado m es el propio polinomio si n es mayor o igual que m. Y por otra parte, si n es menor que m, es el polinomio considerando solo los términos de potencia menor o igual a n. Otro ejemplo, queremos calcular el polinomio de Taylor de orden 2 ahora de la función logaritmo de raíz de x en el punto a igual a 1. De nuevo, utilizando la definición, primero evaluamos la función f en el punto 1. Logaritmo de raíz de 1 vale 0. Calculamos la derivada primera de la función f, utilizando regla de la cadena, nos queda 1 sobre 2x. Evaluándola en el punto 1 nos queda 1 medio. Calculamos la derivada segunda, dándonos menos 1 sobre 2x cuadrado. Evaluándola en el punto 1 me da menos 1 medio. Por lo tanto, haciendo cuentas, el polinomio de orden 2 generado por f en el punto a igual a 1 va a ser simplemente menos x cuadrado sobre 4 más x menos 3 cuartos. Bien, vamos a hacer un último ejemplo sobre cómo aplicar la definición de polinomios de Taylor. Vamos a calcular el polinomio de orden 2 de la integral de 1 a x de raíz de 1 más t cubo de t en el punto a igual a 1. Observen que si evaluamos la función f en 1, nos queda la integral de 1 a 1 de raíz de 1 más t cubo. Eso vale 0. Para calcular la derivada primera de f utilizamos teorema fundamental, quedándonos raíz de 1 más x cubo. Si la evaluamos en 1, nos queda raíz de 2. La derivada segunda, utilizando regla de la cadena, nos queda 3x cuadrado sobre 2 por raíz de 1 más x cubo. Evaluándola en 1, nos da 3 sobre 2 raíz de 2. Por lo tanto,
el polinomio de orden 2 generado por la integral de 1 a x de raíz de 1 más t cubo de t en el punto 1 sería raíz de 2 todo por x menos 1 más 3 sobre 4 raíz de 2 por x menos 1 al cuadrado. Como primer paso, pasemos a ver las propiedades más importantes que cumplen los polinomios de Taylor. La propiedad número 1 es la linealidad, es decir, el polinomio de orden n de alfa por f más beta por g en a va a ser igual a alfa por el polinomio de orden n de f en a más beta por el polinomio de orden n de g en a. La segunda propiedad es la derivación, es decir, el polinomio de orden n de f' en el punto a va a ser igual a la derivada primera del polinomio de orden n más 1 de la función f en el punto a. La tercera propiedad es la sustitución, es decir, si tengo dos funciones f y g y existe la función f evaluada en g, siendo g c por x con c un real, el polinomio de orden n de f evaluada en g en el punto a va a ser igual al polinomio de orden n de f en el punto c por a evaluado todo en g de x. La cuarta propiedad es la composición. Si tengo dos funciones f y g y existe nuevamente f evaluada en g y una nueva condición le agrego que g de 0 sea 0, el polinomio de orden n de f evaluada en g en el punto 0 se va a obtener considerando solamente los términos de grado menor o igual a n del polinomio p de orden n de f en el punto 0 evaluado en el polinomio de orden n de g en 0. Es decir, el polinomio que es la composición de los dos polinomios de Taylor f y g. Ahora bien, el polinomio de orden n de la suma de las funciones f y g en el punto a va a ser igual a la suma de los polinomios por separado. Y finalmente podemos decir que el polinomio de orden n en el punto a del producto de las funciones f y g va a ser igual a los términos de potencia menor o igual a n del polinomio producto de f y g. Por ejemplo, calculemos el polinomio de orden 3 de e a la x por seno de x en el punto 0. Observen que el polinomio en el punto 0 son polinomios de Maclaurin. Y estos polinomios, tanto el de e a la x como el de seno de x, los obtenemos directamente de la tabla. Luego realizamos el producto de ambos polinomios y quedándonos solo con los términos de potencia menor o igual a 3, obtenemos el resultado final. Es decir, el polinomio de orden 3 de e a la x por seno de x en el punto 0 va a ser igual a x más x cuadrado más x cubo sobre 3. Esta es la tabla que van a poder consultar ya sea en los parciales o exámenes. En esta transparencia vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar la propiedad de sustitución. Queremos calcular el polinomio de orden 5 de la función e a la menos x en el punto 0. Noten que f sería e a la x, g de x sería menos x y c vale menos 1. Primero hallamos el polinomio de Maclaurin de e a la x. Este lo sacamos de la tabla. Luego lo que hacemos es evaluar ese polinomio de orden 5 en menos x. De esa forma, simplemente obtenemos el polinomio que queremos hallar, es decir, el de orden 5 de e a la menos x en 0. Este sería 1 menos x más x cuadrado sobre 2 menos x cubo sobre 6 más x4 sobre 24 menos x a la 5 sobre 120. Finalmente queremos ver un ejemplo de cómo aplicar la propiedad de la compuesta. Queremos calcular el polinomio de orden 4 de e a la seno de x en el punto 0. Noten que f es e a la x y g de x seno de x. Como g de 0 vale 0, entonces vale el desarrollo de la compuesta. Los polinomios de Maclaurin de orden 4 de seno y e a la x los obtenemos como siempre de la tabla. Luego lo que hacemos es componer el polinomio de e a la x con seno de x. Al final de todo lo que hacemos es simplemente quedarnos con los términos de potencia menor o igual a 4. Una técnica de aproximación es de poco valor sin alguna idea de su precisión. Para medir la precisión de una aproximación al valor de una función mediante un polinomio de Taylor, se puede usar el concepto de resto. Sabemos que el polinomio de Taylor de orden n generado por f en el punto a
representa una aproximación de la función en el entorno del punto. Hay que tener en cuenta que en dicho entorno la función y el polinomio en general no coinciden, a excepto del punto. Entonces, la diferencia f menos p no es nula. A esta diferencia es lo que se conoce como resto de la aproximación. Llamamos resto de orden n generado por la función f en el punto a f de x menos el polinomio de Taylor de orden n generado por f en a. Observen que el orden del resto es el mismo que el orden del polinomio de Taylor. El valor exacto del resto nos daría inmediatamente el valor exacto de la función f de x. En general no va a ser posible calcular el valor del resto, y lo que queremos encontrar es una expresión que nos permita acotarlo. De esta forma podemos conocer la magnitud del error cometido al usar la aproximación. Recordemos el teorema infinitesimal del resto. Bajo las hipótesis, este dice que el límite, cuando x tiende a del resto, de orden n generado por f en el punto a, sobre x menos a a la n, vale 0. Este teorema va a ser fundamental a la hora de resolver límites indeterminados utilizando la aproximación de polinomios de Taylor. Además del teorema infinitesimal del resto, que nos daba una relación que cumple el resto mediante un límite, tenemos el teorema del resto en la forma de Lagrange. Este teorema dice que si existe la derivada n más 1 de f y si existe una constante c que pertenece al intervalo ax o xa, dependiendo si a es mayor o menor que x, el resto de orden n generado por f en el punto a va a tener la siguiente forma. La derivada n más 1 de f evaluada en el punto c sobre n más 1 factorial, todo eso por x menos a la n más 1. Noten que aunque la potencia que aparece en la fórmula es n más 1, el resto es de orden n. Además es fundamental que exista la derivada n más 1 de f para poder expresar el resto en la forma de Lagrange. Esta expresión solo nos permite estimar el error que cometemos cuando aproximamos la función, ya que no es posible conocer exactamente el valor de c. Lo último que vamos a repasar es cómo levantar indeterminaciones que aparecen en el cálculo de límites usando las aproximaciones polinomiales. Para resolver estos límites lo que vamos a hacer es sustituir las funciones no polinómicas mediante un polinomio de Taylor más el resto correspondiente. El punto en el que se calcula el polinomio va a estar dado por la tendencia de la variable en el límite. Por otra parte, la elección del orden del polinomio de Taylor y en consecuencia del resto no es algo trivial y depende de varios factores. En caso de que existan polinomios involucrados en el límite, vamos a tratar de elegir para nuestro polinomio de Taylor al menos el mayor grado de todos los polinomios. Además tenemos que considerar la paridad o imparidad de la función que voy a sustituir por el polinomio de Taylor. Por último, tengan en cuenta de cuanto menor el orden del polinomio de Taylor, es probable que sea más sencillo el cálculo. Lo que vamos a hacer ahora es ver 3 ejemplos de aplicaciones al cálculo de límites, aumentando de a poco la dificultad. En este primer ejemplo, queremos calcular el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x menos x sobre x cubo. Cuando tenemos un límite, lo primero que hacemos es hacer tendencias. Si se fijan, cuando x tiende a 0, seno de x tiende a 0, x tiende a 0, así que todo el numerador tiende a 0, y lo mismo pasa en el denominador. Por lo tanto, tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Si queremos resolver este límite mediante Taylor, lo que tenemos que hacer es sustituir la única expresión no polinómica, o sea, seno, por el polinomio de Taylor más el resto correspondiente. Como la mayor potencia involucrada en el límite es de grado 3 y el seno es una función impar, vamos a utilizar un polinomio de Taylor y el resto de orden 3. Además, como el límite se hace tendiendo a 0, vamos a tener que calcular el polinomio de Maclaurin. De tabla, sabemos que el polinomio de orden 3 del seno en 0 vale x menos x cubo sobre 6. Luego, si sustituimos en el límite donde dice seno x menos x cubo sobre 6 más el resto de orden 3, haciendo cuentas, nos queda que el límite cuando x tiende a 0 de menos x cubo sobre 6 más el resto de orden 3 todo sobre x cubo. Si separamos los sumandos y simplificamos, nos queda
menos un sexto más el resto de orden 3 sobre x cubo. Por el teorema infinitesimal de restos sabemos que el límite cuando x tiende a 0 del resto de orden 3 sobre x cubo vale 0. Por lo tanto, el límite global vale menos un sexto. Como segundo ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por e a la x sobre coseno de x menos 1. De nuevo, lo primero que hago cuando tengo un límite es hacer tendencias. Si se fijan, tengo una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Además, advirtiendo que la mayor potencia involucrada en el límite es cuadrática, y como la función coseno es par, vamos a sustituir las funciones por polinomios de Taylor y sus restos correspondientes de orden 2. Como el límite se hace cuando x tiende a 0, entonces calculamos los polinomios de Maclaurin. Primero vamos a calcular el polinomio del producto, x cuadrado por e a la x de orden 2. Para ello vamos a utilizar propiedades. Obtenemos el polinomio de Maclaurin de orden 2 de e a la x de la tabla. Además, el polinomio de orden 2 de x cuadrado sabemos que es simplemente x cuadrado. Hacemos el producto y nos quedamos con las potencias menores o iguales a 2. Luego, el polinomio de Maclaurin de orden 2 de coseno también lo obtenemos de tabla. Sustituyendo entonces el producto x cuadrado por e a la x por x cuadrado más el resto de orden 2 y coseno de x por 1 menos x cuadrado sobre 2 más otro resto de orden 2, el límite nos queda cuando x tiende a 0 de x cuadrado más un resto de orden 2 sobre menos x cuadrado sobre 2 más otro resto de orden 2. Luego, si dividimos numerador y denominador entre x cuadrado y hacemos tendencias cuando x tiende a 0, recordando el teorema infinitesimal del resto, el resto de orden 2 sobre x cuadrado va a tender a 0. Así que el límite total nos queda 1 sobre menos un medio, o sea, menos 2. Para este último ejemplo, queremos hallar alfa y n para que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x más logaritmo de coseno de x sobre alfa por x a la n de 1. Haciendo tendencias en el numerador, como x tiende a 0, toda la expresión tiende a 0. Por otra parte, en el denominador no puedo hacer tendencias directamente, ya que depende de los valores de alfa y n. Como el numerador tiende a 0, la única forma que el límite total me dé 1 es que el denominador también tienda a 0. De esta manera me quedaría una indeterminación de tipo 0 sobre 0 y al levantarla el límite podría valer 1. La única manera en la que el denominador tiende a 0 es si n es positivo estricto. Observen que para resolver el límite lo que vamos a hacer es sustituir las expresiones coseno de x y logaritmo de coseno de x por los polinomios de Maclaurin más los restos correspondientes. Primero vamos a hallar el polinomio de Maclaurin de la compuesta, logaritmo de coseno de x. Podría calcularlo por definición, recuerden que esto siempre es válido, calcular y evaluar las derivadas, pero vamos a hacerlo por propiedades, así nos practicamos. Si consideramos como f de x logaritmo de x más 1 y g de x coseno de x menos 1, componiendo f con g, nos queda efectivamente logaritmo de coseno de x menos 1 más 1, o sea, logaritmo de coseno de x. Considerar las funciones f y g de esta manera, aunque parezca rebuscado, tiene sus ventajas. Primero, que g de 0 vale 0, y por lo tanto vale el desarrollo de la compuesta. Si hubiese considerado g de x coseno de x y f de x logaritmo de x, g de 0 no valdría 0, y en consecuencia no podría usar la propiedad de la compuesta. Además, fíjense que el polinomio del logaritmo de x más 1 en 0 lo sacamos directamente de tabla. Recuerden que para utilizar la propiedad de la compuesta necesito los polinomios de Taylor de f y de g. El polinomio de g, que era coseno de x menos 1, por linealidad va a ser el polinomio de coseno menos 1. Como coseno de x es una función par, voy a considerar polinomios de orden 2. Por lo tanto, el polinomio de Maclaurin de g de orden 2 es menos x cuadrado sobre 2. Luego el polinomio de f, que era el logaritmo de 1 más x, de orden 2, lo saco directamente de tabla, x menos x cuadrado sobre 2. Si donde dice x sustituyo por menos x cuadrado sobre 2 y luego tomo solo las potencias menores o iguales a 2,
obtengo finalmente el polinomio de la compuesta, logaritmo de coseno. Entonces, en el límite donde dice logaritmo de coseno, lo que voy a hacer es colocar menos x cuadrado sobre 2 más un resto de orden 2. La otra expresión no polinómica en el límite es coseno de x. Así que lo que vamos a hacer es sustituir esta función por su polinomio de Maclaurin de orden 2 y el resto correspondiente. Haciendo cuentas, noten que en el numerador quedan solamente los restos. Estos restos son distintos, así que no se cancelan. Como de ellos lo único que sé es que sobre x2 tienden a 0 cuando x tiende a 0, por el teorema infinitesimal del resto. De esta manera no tengo mayor información y por lo tanto no voy a poder obtener los valores de alfa y de n, que era el objetivo del problema. Así que esto implica que tengo que mejorar la aproximación tomando polinomios de Maclaurin de mayor orden. Como el coseno es par, voy a considerar orden 4. Tengan en cuenta que el polinomio de la compuesta tiene que calcularse nuevamente, considerando polinomios de orden 4 para f y g y luego quedándonos con las potencias menores o iguales a 4. Tomando el polinomio de Maclaurin de orden 4 del logaritmo de coseno de x más su resto de orden 4 y el polinomio de orden 4 de coseno de x y su resto correspondiente, nos queda el límite cuando x tiende a 0 de un resto de orden 4 menos x a la 4 sobre 8 más otro resto de orden 4, todo sobre alfa por x a la n. Si sacamos x a la 4 el factor común en el numerador y pasamos esta potencia para el denominador como x a la menos 4, nos queda el límite cuando x tiende a 0 de menos 1/8 más el resto de orden 4 sobre x a la 4, menos otro resto de orden 4 sobre x a la 4. Todo eso sobre alfa por x a la n menos 4. Cuando x tiende a 0, el numerador tiende a menos 1/8. Y como el límite tiene que dar 1, que era el dato de letra, el denominador también tiene que tender a menos 1/8. Por lo tanto, a alfa no le queda otra que valer menos 1/8. Y n tiene que valer 4. Ya que si n vale 4, me queda x a la 0, que cuando x tiende a 0 vale 1. Bueno, con esto terminamos el segundo repaso. Espero que les haya ayudado un poquito a recordar. Cualquier duda que tengan, recuerden de preguntar en el foro.